Estar acá. Ay, espérame, yo allí. Y bueno, vamos a retomar. Listo. Acá. Bueno, entonces, bienvenidos todos, segundo semestre. El tiempo increíblemente pasa y gracias a Dios por su cuidado. En estos tiempos en que de pronto no nos encontramos, pues bueno, uno se da cuenta que lo único que tiene real en la vida es al Padre. De resto todo es efímero, pronto, rápido, y las cosas van pasando. Entonces, este estudio de Apocalipsis es muy interesante en la medida que nosotros nos debemos considerar, somos los vencedores de estos tiempos y estamos estudiando nuestros pares en el tiempo futuro, que son esos vencedores que tendrán condiciones terribles, incomparables, condiciones que nosotros en esta administración de la gracia y con toda la misericordia y con todo el amor de Dios no podemos en algunos casos ni siquiera imaginarnos. A través de lo que estamos viviendo en estos tiempos, que es, yo digo, una línea pequeña comparada con lo que ellos tienen que vivir. Entonces, nosotros como vencedores de estos tiempos debemos, es nuestro deber moral, y como escuchábamos en las oraciones, saber a esos futuros también vencedores que vamos a encontrarnos, qué les va a tocar vivir. Entonces voy a hacer una pequeña retroalimentación, al igual que ustedes me tocó empezar por recordar algunas cosas puntuales para volver como a retomar. Entonces voy a retomar hablando y recordando que trabajamos ya los capítulos 4 y 5, donde hay aspectos muy importantes que ya vimos, como el trono, el libro, el cordero, las criaturas vivientes. Y lo más importante es que estos capítulos 4 y 5 muestran cómo hay una preparación en el cielo, ¿sí?, para una gran batalla que se avecina. Entonces, hablando acerca del libro, entonces recordemos que hay un libro que es realmente un pergamino sellado con 7 sellos, y este libro es muy importante, es el libro de la redención, ¿sí? Dentro de este libro también se encuentran los nombres de los escogidos, así que es un libro muy importante. No se encontraba alguien digno de abrirlo, y la razón por la cual no se encontraba alguien digno es porque la responsabilidad de quien lo abriera era demasiada, ¿sí? ¿Por qué? Porque este libro contiene sellos que no todo el mundo podía abrir un sello, requiere autoridad, poder, ¿sí? Y el único que podría en ese momento tener el honor, la responsabilidad, el poder de abrirlo, es Jesucristo, puesto que se requiere tener el poder para limpiar todo el universo, ¿sí?, para recoger, para sacar esa cizaña, el engaño, todo lo que hay malo, la maldad, para exponerla y luego juzgarla. Entonces, en estos capítulos hablamos acerca de ese libro y vimos cosas muy hermosas y muy puntuales, nuevas para nosotros, y es acerca de la dualidad de Dios. En este caso, en un momento se habla del león de la tribu de Judá, la raíz de David, un león con todo su poder. Sin embargo, cuando Juan mira, él no ve al león, sino ve al cordero inmolado, mostrando esta belleza de nuestro Dios en cuanto a que él, siendo el león, se muestra como un cordero inmolado, el amor, ¿sí? Coincidiendo esto con algo que hoy vamos a empezar a trabajar, que es el día de la ira, y de la ira y de la venganza,
siendo Dios un ser de amor. En nuestras mentes es importante que nosotros empecemos a encajar estas verdades. A través de los años aprendimos únicamente del amor de Dios. Nunca fuimos enseñados acerca de su ira, de su venganza, y como vamos a ver hoy, no es como nosotros lo imaginamos, no es una ira y una venganza emocional, es por sus juicios justos, porque Él es el único santo, 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 y dentro de esa santidad sus juicios son justos. Entonces es importante que nosotros empecemos a entender que no es una ira ni es una venganza como la nuestra, que es por las emociones, que nosotros nos vengamos o hacemos cosas con rabia. No, de esa manera no es. Bien, trabajamos también el capítulo 6 y es allí cuando ya se abren los sellos y vemos los 4 caballos. Eso fue lo último que estuvimos trabajando. Estos caballos van saliendo en la medida que los seres vivientes les van dando la autoridad de poder salir y salen con poder, ¿sí? Y estudiábamos el significado de esos caballos. Entre otros varios significados tenemos uno, esos caballos son las señales. Hay que recordar que Apocalipsis es el libro de las señales. Y muestran, esas señales nos muestran el sufrimiento que se va a empezar, no que van a tener, sino que comienza una vez se empiecen a abrir estos sellos. Eso es lo que muestran por un lado, son una señal de los tiempos. Entonces, también es un caballo porque el hombre como tal va a ser montado, influenciado de una manera grande, ¿sí? Por estas potestades y autoridades, y él no se va a dar cuenta, sencillamente va a ser llevado. El hombre, como tal la humanidad, y entre esos, por supuesto, el pueblo judío, y los vencedores, que son los que va dirigido el libro de Apocalipsis, van a seguir pensando, ¿sí?, que ellos son poderosos para hallar las soluciones a todos los problemas. Nosotros en estos tiempos ya podemos ver la cantidad de problemas que tiene la humanidad, las guerras, los conflictos, el hambre, el poder, ¿sí? Y en esos tiempos, estos caballos muestran que el hombre seguirá en su altivez pensando que él puede solucionar gravemente apartado de Dios. Ese es el punto. Cada día el hombre va a necesitar menos de Dios. Y por eso, esa es la razón por la cual Apocalipsis es tan cruel. Porque los hombres que sufren todas estas situaciones, cada día están más apartados de Dios. En estos tiempos nosotros vivimos cosas diferentes. Uno escucha acerca del amor de Dios en el mundo, pero conforme sigue pasando el tiempo, ya vamos a ser menos y van a ser más los que en su ceguera espiritual, en su propia potestad, en su propio ser, van a querer tener las soluciones. Y estos hombres, cuando digan paz, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, en estos tiempos de gracia, Dios tiene sujetos a las huestes espirituales. Recordemos, ellos en estos momentos están sujetos. ¿Tienen poder? Claro que sí, pero es un poder muy limitado. Y miren todo lo que hacen. O sea, han logrado llevar al hombre a todo, al homosexualismo, al desamor, al desagradecimiento, al poder, a todo esto. Y tienen un poder limitado. Pero como cada vez el hombre se va separando más de Dios, cada vez el hombre tiene más maldad, entonces Dios no tiene otro remedio que permitir los juicios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Entonces, Él utiliza estos espíritus para sus propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de estas huestes de maldad? Hurtar, matar y destruir. Y Dios no lo puede evitar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre ha traspasado las leyes, el hombre se ha apartado completamente de Dios. Esto
es el colmo, o sea, el hombre llegará al colmo y Dios lo permite, ¿sí? Entonces, una vez que ya el hombre esté completamente separado, ahí termina la gracia y se desatan los juicios. El mejor ejemplo para que nosotros lo podamos relacionar y entender, esta no es la primera vez que sucede. En Génesis 1:1, en la perfección de todo lo creado, Dios le había dado autoridad al querubín, la cual él tomó para sí y en su altivez empezó a separarse de Dios, al punto que Dios le permitió llegar a ser totalmente independiente, y una vez que él estuvo totalmente separado de Dios, vino el juicio. O sea, Génesis 1:2. Todo quedó desordenado y vacío. De la misma manera, Dios le va a permitir, y eso tiene una razón. La razón es para que el hombre no tenga excusa. Y lo mismo, el querubín no tenía excusa, o sea, Dios le permitió hasta que él llegó al colmo de la maldad, que fue separarse de Dios, independizarse de Dios. De la misma manera, Dios le va a permitir al hombre en estos tiempos independizarse de él, y luego viene el juicio. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que todo tiene un porqué, no es que Dios, no, hay un porqué. Bien, todos estos eventos del final también son relatados siguiendo la unidad. Vemos que en Mateo efectivamente el Señor Jesucristo habló de estos falsos cristos. En Hechos, que es el tiempo que continuó, efectivamente habla de nadie os engañe, todo lo que viene, paz, paz y seguridad. Y por último, en Apocalipsis viene un caballo blanco. Recordemos, muy importante, que este caballo blanco es un sistema de gobierno mundial. Mucha gente dice, es que el caballo blanco es el anticristo. Es parte. Realmente el caballo blanco es todo un sistema de gobierno mundial donde su característica, hablando de los tiempos de las asambleas, habrán muchos falsos cristos, ¿sí? Falsos profetas. Recordemos todos esos que se dicen judíos y no son judíos, todo eso, que al final, efectivamente, al final van a terminar en un falso Cristo y un falso profeta. Entonces, el caballo blanco, como veíamos, es una parodia que se hace a efectivamente cuando venga el Señor Jesucristo en su caballo blanco. Mientras tanto, esto será todo un gobierno, ¿sí? Aquí recordemos que 3 años y medio es donde el hombre va a aceptar todo lo que venga del falso Cristo, pero todo eso tiene que ver con la paz, con los gobiernos, con las alianzas, ¿sí? Y al final, efectivamente. Bien, ¿qué más vimos en este capítulo 6? Al comienzo, vimos que hay un ministerio angelical. Entonces, los ángeles han tenido un protagonismo porque así lo ha decidido Dios. En el Antiguo Testamento, sus registros están por todo el Antiguo Testamento. En el tiempo del Señor Jesucristo, los ángeles estaban presentes. En este tiempo de la gracia, no. Y al final vuelve efectivamente todos a intervenir los ángeles. Como vimos en la primera parte, los seres vivientes o los seres angelicales eran los que son los encargados, Dios les dio poder a ellos y ellos son los encargados de darle poder a estos caballos, de permitir, y así vamos a ver que hay otros ángeles que son los que toman las copas, los que hacen, están dentro, ¿sí? Están al servicio de Dios. Ahora, ¿por qué se le da autoridad a estos, en este caso a estos caballos, a estas huestes de maldad para hacer más daño a los hombres en Apocalipsis? En estos tiempos las huestes están limitadas en su poder, ¿sí? Pero en Apocalipsis se les va a dar mucho más. Resumiendo, primero hay que tenerlo claro. En Apocalipsis se acabó el tiempo de la gracia, con lo cual Dios estaba deteniendo los juicios. En estos tiempos
realmente lo que hay es misericordia, Dios retiene los juicios. Ya cuando arranque Apocalipsis se acabó el tiempo de la gracia, se cierran los tiempos y vienen los juicios. ¿Qué más? El hombre ha llegado al colmo de su maldad, se ha separado completamente de Dios. El hombre desecha o desechó su palabra y su consejo y él mismo se ha hecho señor de su vida. O sea, cuando ya se independiza, por eso uno ve ya en estos tiempos que la gente vive independiente de Dios porque tiene mucho dinero, porque viaja, porque tiene un buen trabajo, porque está en una maestría, en un doctorado y le va muy bien. Entonces no necesita a Dios, se independiza de Dios engañada, ¿sí? Y el hombre permite cada vez ser más influenciado por estas huestes de maldad sin entender espiritualmente lo que está pasando, ¿sí? Lo llevan a creer que que el hombre tiene la solución a los problemas. Por eso las organizaciones mundiales, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, ellos generan ciertas soluciones, los siete... Los de los siete grandes, sí. Los de la ONU, creen tener las soluciones para la humanidad, para el hambre, para lo que está sucediendo con las personas inmigrantes, que no es solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿sí? Esto comienza así y más adelante es como tener listo para que el anticristo venga con la solución final de paz, con la solución para el hambre, y además que va a ser un hombre lleno de virtudes, entre comillas, que va a convencer y efectivamente va a solucionar, porque él sale venciendo y para vencer. Entonces, es muy importante tener todo esto presente. Los 4 caballos son principados y huestes de maldad, donde a cada uno se le da potestad sobre la humanidad, ¿sí? Tienen poder para engañar las naciones, para proponer soluciones, y lo harán a través de los gobiernos mundiales. Bueno, el mundo los va a aceptar, claro, y por supuesto, sin saberlo, lo que el mundo va a aceptar es el control satánico, pero hasta cierto punto, porque después se va a quitar la paz, eso va a ser el anticristo, él en un comienzo puede hacer conciliación de paz, pero después va a hacer que se peleen unos contra otros, habiendo las guerras, y esto es lo que significa el caballo bermejo. Luego, por supuesto que deja una guerra, destrucción, hambre, confusión, y es el caballo negro. Para que al final, todo esto ¿a qué lleva? A la muerte. Ahí está el caballo amarillo, el color de los cadáveres. Entonces, todo tiene una lógica. Tenemos el caballo blanco, donde es el sistema mundial de gobierno, donde se hacen alianzas, todo esto, para luego quitar, que haya guerra, que los pueblos peleen. La guerra, que es el caballo bermejo, produce hambre, confusión, caballo negro, y al final tenemos muerte, destrucción, caballo amarillo, que son el color de los cadáveres. Entonces, lo más importante que a la conclusión a la cual llegamos la clase pasada, todo esto de la simbología, porque recordemos que son símbolos, no es que vaya a salir un caballo blanco ni un caballo, no, son símbolos, ¿sí? De las cosas que van a suceder, que ya, por ejemplo, uno puede empezar a entender que, claro, sí, esta simbología lo que permite entender es que Dios tiene el control sobre todas las situaciones, inclusive, por supuesto, sobre la maldad. Él confiere a los caballos, a los jinetes, es decir, a las huestes, les confiere un poder, pero limitado y absolutamente supervisado, que esos fueron los pasajes que vimos cuando estos espíritus se presentan delante de Dios, ¿sí?, para poder salir y hacer lo que tienen que hacer. Entonces, muy importante, todo está bajo el control de Dios, todo. Dios lo permite los juicios, así está escrito y así va a suceder. Bien, ahora sí, esto es lo que sucedió durante el sello 4 y 5. Ahora llegamos, no, el 3 y 4. Ahora vamos a Apocalipsis 6, 9, que es la continuación. Dice así: cuando abrió el 5º sello, que los 4 primeros sellos vamos a ver que son los 4 seres vivientes, los 4 caballos.
ahora viene el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bien, capítulo del 6, del 12 en adelante, aquí dice, miré cuando abrió el sexto sello, entonces aquí ya viene el sexto sello, y hubo un gran terremoto y el sol se puso como tela de silicio y la luna se volvió como toda sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, aquí ya cambia todo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que este capítulo 6 se divide en dos partes. La primera parte son los juicios, que ya vimos que es del 1 al 8, son los 4 caballos, que son los juicios bajo el falso Cristo. Listo. Ahora, esto que acabamos de leer, miren, acabamos de leer del 9 hasta el 11, es llamado los martirios, clamor por venganza. Y del versículo 12 al 17, que ya es cuando se abre el sexto sello, tenemos las señales en el cielo, la ira del Cordero. Esto mismo está registrado en Mateo. Recordemos que el Señor Jesucristo le reveló a los apóstoles en su momento todo esto que iba a suceder al final de los tiempos a través de las 3 preguntas. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en los martirios, clamor por venganza, por ahora. Bien, en Mateo, fíjense que la palabra pues concuerda. Nosotros aquí hablamos de los que Juan vio bajo el altar, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto en Mateo está registrado desde Mateo 24:9 hasta el 28. Ahí les dejo para que se lean. Aquí está la unidad de la palabra entre Mateo y Apocalipsis. Aquí dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y viene y acontece todo lo que les va a suceder. En Apocalipsis, esto que pasó acá, ellos son los que efectivamente Juan ve muertos, o sea, bueno, las almas de los que murieron. Bien, lo mismo las señales en el cielo. En Mateo, está registrado en Mateo del 29, el 29 y 30, dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. De la misma manera, en Apocalipsis del 6:12 al 17 está lo mismo, que son las señales en el cielo. Entonces, aquí quedan los cuadritos para que ustedes, para que sigamos viendo la unidad, o sea, tanto lo que le dijo el Señor Jesucristo en los evangelios como en Apocalipsis. Bien, ahora sí nos vamos a concentrar. Dice acá, vamos a entrar entonces a los martirios. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Vamos a detenernos ahí. Entonces, los 4 primeros sellos, como ya vimos, se conectan a los 4 seres vivientes. Cada vez que salía un sello, un ser viviente le daba la salida, el poder, la autoridad. Pero el quinto sello ya no se conecta con un ser viviente. Es considerado como aparte.
hay un clamor por venganza. O sea, aquí ya no hay caballo, no, ya es diferente. Son las almas, lo primero que vamos a entender, las almas que vio Juan son las almas de los que murieron durante los 4 primeros sellos. Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estas almas que ve Juan son los que murieron, pero que son vencedores. No son todos los que murieron durante el tiempo, sino son, como lo vamos a ver, los que murieron por causa del testimonio y de la palabra de Dios. Ellos están ahí. Es lo primero que hay que entender, ¿sí? Por favor, si alguien tiene una pregunta ahí, dice, no entiendo, porque pues no, el tema no es fácil de estas almas. Entonces, durante los 4 primeros sellos hay unos vencedores, ¿sí? Lo que Juan ve en ese momento bajo el altar son sus almas, ¿sí? De los que murieron en esos 4 sellos. Los vencedores, no de todo el mundo que murió durante, sino los que murieron por causa del testimonio de la palabra y de Dios. Bien. Este 5.º sello, hay un clamor. Dice Amparito, acá, sí señora. ese grupo se refiere a los apóstoles, a los mártires que hubo durante la vida del Señor Jesucristo. No, no, Ermita, no señora. Son únicamente los que murieron durante los 4 primeros sellos, es decir, durante los 4 caballos, los que murieron a causa, vencedores, a causa de no marcarse, por ejemplo, con la marca de la bestia. Es que los 4 sellos o los 4 caballos reúnen casi reúnen todo, hasta la tribulación. Ellos son los vencedores de Apocalipsis, Emita. Ah, bueno, Las Amparito, gracias. almas son los vencedores de Apocalipsis, los que murieron por el testimonio de Dios y de Jesucristo, los que no se dejaron marcar, los que mantuvieron la fe, los que siguieron las señales. Sí, es muy importante eso que tú acabas de preguntar. ¿Quiénes son las almas que estaban ahí? Los vencedores que hasta el momento, hasta ese momento, habían muerto. O sea, se puede decir es que los... Gracias, Amparito. Durante esos periodos. Los que murieron hasta ahí, pero faltan otros, como lo vamos a ver ahorita. Faltan otros vencedores, o sea, falta el último pedacito. Ahí no están todos. Precisamente eso es lo que trata, lo que vamos a mirar ahorita. Hay un momento que es en el 5.º sello, hasta ahí han muerto unos, pero recordemos que hasta ahí van los principios de dolores. Entonces, hasta ahí han muerto unos vencedores. Faltan otros, como lo vamos a ver. Entonces, esas son las almas de los vencedores, los que murieron por causa de la palabra. Ya lo vamos a ver. ¿Sí, Emita? ¿Sí? Estamos hablando únicamente de Apocalipsis, no más. Sí, Amparito, gracias. Listo. Bien, entonces dices, aquí estas almas hacen un clamor por venganza. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 10, dice, y clamaban, que ya vamos a entender cada parte, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bien, entonces, vamos a ver por qué estas almas, que fueron los vencedores que hasta ese momento habían muerto, están pidiendo venganza, ¿sí? Bien, entonces, vamos a irnos a los contextos. ¿Cuál es el contexto? Que el Apocalipsis es el tiempo de retribución, o sea, de devolver y de vengar. El Apocalipsis. Recordemos cuando vimos en el capítulo 5, miremoslo aquí en el capítulo 5, dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho,
porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, aquí nosotros estudiamos que Juan llora mucho, pero no llora porque no se encuentra uno digno, sino llora porque él sabía que esos días de venganza eran necesarios para traer consigo la redención de su pueblo. Entonces, si no se encontraba quien abriera el libro, su pueblo Israel no podría ser rescatado, ¿sí? ¿Sí es eso claro? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que recordar es que Apocalipsis, el tema es redención y venganza, todo el tiempo. Es lo que se va viendo en el libro. Es la redención de Israel y la venganza, ¿sí?, de Dios hacia los enemigos de Israel. Entonces, aquí lo vamos a entender mejor. El contexto siempre es de redención, de rescate, de sanar a Israel, pero es también de vengar a los enemigos, digamos, de Israel. ¿De dónde viene eso? Entonces vamos a ir más atrás. Vamos a ir al ministerio del Señor Jesucristo, que ese ministerio incluye dos aspectos: proclamar la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios. Esto es muy importante de entender. El Apocalipsis trae por eso retribución, juicios justos. ¿Por qué? Porque ese era el ministerio del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Lucas 4:16. Dice, Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro de la profecía de Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Paró ahí y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y uno dice, listo, esa es la parte que nosotros conocemos. Ahora vamos a ir a Isaías y vamos a ver la profecía completa. Y hay una razón por la cual Jesucristo leyó hasta ahí y cerró el libro. Miren en la profecía lo que dice. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí leyó. Y el día de venganza del Dios nuestro. Eso no, de ahí en adelante, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, aquí podemos ver varias cosas. Uno, el día de la venganza está relacionado de nuevo con la bendición de Israel. Por un lado, Israel será bendecido, rescatado, y por otro lado será la venganza. El Señor Jesucristo, Él cerró el libro antes de haber acabado el pasaje, y la razón es porque Él esperaba que Israel se arrepintiera. Entonces, Él no podía leer todo y decir que se había cumplido delante de Él porque no había llegado aún el tiempo de la venganza. Era necesario que Él pregonara el año de las buenas nuevas, que ellos se arrepintieran, ¿sí? Y luego sí vendría la retribución, la venganza. Y por eso cerró el libro y no leyó la parte del día de la venganza. Entonces, ¿qué es necesario entender? Que cuando ya se inicia Apocalipsis, ya no habrá año aceptable porque ya Israel tuvo su oportunidad de arrepentirse, no la recibió con el Señor Jesucristo,
Israel tuvo la oportunidad de arrepentirse con los 12 apóstoles en Hechos, no lo hizo. Entonces, cuando inicia Apocalipsis, lo que va a suceder es que ya viene la segunda parte, el día de la venganza. Entonces, por eso, estas almas de los vencedores que están bajo el altar piden, ¿sí?, venganza. Está de acuerdo con lo que en ese momento ellos sabían que iba a suceder. Ahora viene la parte importante. La palabra venganza es la palabra ekdikesis, palabra griega 1557. Un literal es que la palabra venganza es lo que viene procedente de justicia, o dicho de otra forma, la venganza es el resultado de la justicia. No como sucede tan frecuentemente con la venganza humana, de un sentimiento de agravio o de un sentimiento de indignación. Eso es para nosotros la venganza, siempre está conectada, en el caso humano, está conectada con la rabia, con que a uno le hicieron algo y uno quiere vengarse, con un sentimiento de indignación. No, en este caso, la venganza de la cual se habla aquí es lo que viene, es el resultado de un juicio recto, ¿sí?, libre, perfecto, ¿sí?, de Dios. Entonces, los juicios de Dios efectivamente son rectos y libres de cualquier sentimiento, emoción, gratificación, resentimiento. Ah, como ustedes le hicieron a mi pueblo esto, yo les voy a hacer esto. No, es el juicio justo, ¿sí?, la retribución justa. Dios, otra vez vamos a ver la dualidad de Dios. Por un lado, sabemos que Dios es el Dios de amor, pero aquí vemos que Dios es el Dios de juicios justos, es el Dios de venganza. Él retribuye lo que le corresponde a cada uno. Si hicieron mal, pues retribuye lo justo con respecto a eso mal que hicieron. Por eso en Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y eso quiere decir, mía es el proceder o es el resultado de los juicios. Yo pagaré, o sea, yo soy. El mismo Dios que dice no os venguéis nosotros mismos, sino que mía la venganza. Él dice ustedes no, yo. En Deuteronomio 32, 35 dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Entonces, es necesario que entendamos que efectivamente hay un juicio que recae por las malas acciones y hay un juicio que recae por las buenas acciones. En este caso, este juicio de retribución es por las malas acciones, ¿sí? Hay un tiempo y ese es el tiempo de Apocalipsis, es el tiempo de venganza, es el tiempo de los juicios justos. Aquí, de nuevo, vamos a ir. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora sí vamos a entender que ellos son los vencedores, ¿sí? Ellos dice que están bajo el altar. Cuando nosotros vimos la parte del lugar santo y del lugar santísimo, efectivamente hay un altar que es un lugar de sacrificio. Es decir, estas personas que están bajo el altar se ofrecieron, ¿sí?, sacrificaron sus vidas. Bueno, sí, es muy importante. Entonces, ellos se inmolaron por causa de la palabra de Dios. Y cuando nosotros vamos y miramos lo del altar, efectivamente, en Apocalipsis, el altar
está relacionado con los juicios, con la venganza, de nuevo entendida como la retribución o lo que viene de la justicia. Dice en Apocalipsis 8:3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Esos son los juicios. En Apocalipsis 16:5 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son justos, son verdaderos, y justos. Entonces, estas almas que ve Juan murieron, se sacrificaron por el testimonio de la palabra, el testimonio de Dios. Ahora, ellos están reclamando venganza. Y aquí dice que desde el altar es donde salen los juicios y dice en el versículo 6, por cuanto, los demás, los que los mataron, derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Ahí están los juicios. Y luego se dice que estos juicios que provienen del Señor Dios Todopoderoso son juicios verdaderos y justos. Todo esto se tiene que ir uniendo para ir entendiendo lo que está sucediendo en este momento. Entonces, estos juicios, truenos, voces, relámpagos, provenientes del altar, son respondiendo a las oraciones de los que ya estaban bajo el altar. ¿Quiénes? Los vencedores que ya habían sido muertos y por tanto ya estaban resguardadas sus recompensas. Aquí, entonces, viene la parte importante. Cuando uno lee literalmente esto que está aquí, lo primero que uno piensa, uno dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Ahora, cuando en el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Lo primero que uno se imagina es que esto que no se imagina uno en qué forma tienen, pero hablan, ¿cierto? Que uno lo primero dice, estas almas están hablando y están pidiendo venganza. Bueno, vamos a ir por partes. Ya entendimos por qué hablan de pedir venganza, por qué el clamor por venganza, porque ellos sabían que efectivamente estos eran tiempos donde era la retribución, eran los tiempos de la venganza, de los juicios justos de Dios. Ellos le estaban haciendo a Dios una petición dentro de lo que ellos conocían, que era que Dios era el que vengara, el que juzgara. Ahora, esta oración que se estaba haciendo aquí, se hizo, por supuesto, antes de que ellos murieran. No es que ellos, debajo del altar, unas almas estén hablando. Entonces, aquí ya empezamos a desenmarañar que hay que tener cuidado. Las oraciones de las cuales se hablan aquí, que hicieron estas almas, por supuesto que lo primero que tenemos que entender es que se hicieron antes de morir, porque ellos murieron decapitados, unos. Entonces, antes de morir, oraron y dijeron, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestras sangres en los que moran en las tierras. Entonces, esta oración se hizo antes de que los decapitaran. Y
por supuesto que Dios les da su tranquilizante. No es que Dios les hable, sino que ellos entienden que Dios les dijo: tranquilos, el que tenga que ir a la muerte, a muerte. ¿Y por qué? Porque ya todo esto había estado escrito, como lo vamos a ver ahorita, en las asambleas a las iglesias. Pero Dios les dice algo más: pero todavía se tiene que completar el número, y ciertamente mis juicios recaerán sobre los causantes. Eso lo dice en el versículo 11, dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que aún faltaban otros vencedores, que esto que estamos hablando aquí de estas almas son señales, ojo, señales, no que los muertos estén vivos, ¿sí? Esto que estamos viendo, que cuando vieron las almas bajo el altar, eran señales para los otros vencedores que hacían falta. Por eso Dios les dice: tranquilo, el que va a ir a muerte, que faltan aún todavía otros, ¿sí? Hasta que se complete el número. Y tranquilos, que yo también voy a vengar lo que les están haciendo. Entonces, vamos a parar aquí, vamos a tratar de entender. Estas almas, por un lado, son las almas de los primeros, por decir algo, de los primeros vencedores. Antes de morir, ellos claman a Dios venganza. ¿Por qué? Porque entienden que están en el tiempo de la retribución y de los juicios justos de Dios, que Dios es el único que puede vengar, que puede retribuir un juicio justo sobre las personas que los están asesinando, los están decapitando. Dios ya les había dicho: tranquilos. O sea, es una forma, digamos, para que lo podamos entender. Dios les dice: tranquilos, ustedes mueran tranquilos, que aún faltan otros por morir, así como ustedes, y yo me voy a encargar de vengar a los causantes de este mal. Paro ahí y escucho, por favor, si tienen alguna pregunta hasta aquí. O puedo seguir, que no voy a seguir mucho. Bueno, no, ¿está claro hasta aquí lo que está pasando? ¿Quiénes son las almas? ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué están ahí? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, por qué están ahí. ¿Sí está claro, más o menos? Más o menos. Bueno, nos quedaron muy callados. Bien, entonces. Bueno, ¿sí? Bueno, esto que estamos viendo, estos juicios que provienen del altar, ya se habían escrito a las iglesias, ¿sí? Lo que iba a suceder. Y se hacía, el hecho de escribirlo era como aliento, ¿sí? Miremos, por ejemplo, que ya antes de todo, el Señor Jesucristo les había avisado lo que iba a suceder. ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando las asambleas? Por ejemplo, en Apocalipsis 2:8, a la iglesia de Esmirna le dicen, en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Ellos ya sabían que tenían que padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que podáis ser probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Entonces, ellos ya estaban advertidos. En la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2:12, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Fíjense que aquí inclusive hay un nombre, y todos estos son señales, ¿sí?
donde, listo, Apocalipsis 24, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, estas almas que están bajo el altar, ellos ya habían sido advertidos que iban a haber tribulaciones, que iban a haber persecuciones, que los iban a echar a la cárcel, pero se les había dicho que fueran fieles hasta la muerte. Es muy importante que entendamos esto, porque de eso se trata el tema. Como ellos fueron fieles hasta la muerte, viene una retribución o un premio, que eso es lo que nos quiere mostrar en el fondo Dios, que ya vamos para allá. Entonces, todos estos que estaban aquí son los vencedores que hasta ese momento habían muerto. ¿Por qué? Porque efectivamente el versículo nos dice que hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, recordemos que en Apocalipsis las señales son muy importantes. Los vencedores que quedaban vivos ya se habían dado cuenta que sus otros consiervos habían muerto, ¿sí? Pero esto está escrito. Hay un propósito detrás de todo esto. Dios a los vencedores que estaban, o sea, que van a estar vivos, les quiere mostrar algo por señales, porque aquí hay algo muy importante, y es que efectivamente este versículo hay que trabajarlo con cuidado, porque como les digo, pareciera que se estuviera hablando de que las almas estuvieran hablando desde debajo del altar y diciendo, oiga, vengan, no. Esta súplica y este clamor es antes de morir, y ellos le dejan estas señales a los vencedores que vienen, que faltan por completarse. Entonces, la información, y ya para cerrar aquí, que se da a los vencedores es por señales. Nosotros no podemos salirnos de ahí, no porque los muertos están vivos. Efectivamente, hay muchas iglesias, muchos sitios que toman justamente este versículo y arman su doctrina concerniente a que el alma no muere, sino que va al cielo o al infierno, y sustentan todo esto diciendo que hay conciencia en las almas muertas. Muchos dicen que apenas uno muere, ya coge para el cielo, o que apenas uno muere, coge para el infierno. Y toman, por ejemplo, este versículo que acabamos de ver, que vi las almas, y entonces lo toman literal. ¿Qué dejan por fuera? Todo el libro de Apocalipsis. Hay otro ejemplo, para que vayamos entendiendo, otro ejemplo que se toma exactamente lo mismo. Esta es una parábola que es muy conocida y que es muy mal interpretada. Es la parábola de Lázaro, ¿sí?, y el rico, que sustenta la misma doctrina, ¿sí?, que efectivamente los muertos están vivos. Dice en Lucas 16:20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y a Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ir, ni de allá para pasar acá.
Bien, de esta parábola uno podría decir mil cosas. Quiero resumir en el contexto que estamos viendo. Esta parábola no tiene como fin enseñar que cuando los muertos están ya unos en el cielo y otros en el infierno. Lo que realmente quiere mostrar esta parábola, o Jesucristo a través de esta parábola, es que todo lo que hacemos en esta vida tiene consecuencias en la vida eterna, en cuanto a pérdidas y recompensas. Aquí no estamos hablando de que el infierno, no. Ese es el contexto y el enfoque. De la misma manera, vamos a ver que nuestro pasaje de las almas que vio Juan debajo del altar tiene que ver exactamente con lo mismo, con las pérdidas o las recompensas en la vida eterna. Eso sí. Bien, entonces, voy a tomar unos minuticos para que no me quede cortado. Bien, entonces aquí nosotros tenemos que ir a los básicos. Si ya tenemos claro, y ese claro lo voy a recordar acá, con respecto a nosotros y a que esas almas que están ahí no es que estén vivas ni que ellas estén hablando. Nosotros ya tenemos una base doctrinal sólida. Podemos entender muchas cosas acerca del alma, del espíritu, etcétera, etcétera. Entonces, vamos al comienzo. Nosotros estamos, o el hombre, no nosotros, el hombre está compuesto de espíritu de hombre. Por favor, anótenlo por ahí en algún lado. Está compuesto de alma y de cuerpo. Espíritu de hombre, alma y cuerpo. Eso lo estudiamos efectivamente. ¿Qué más debemos tener claro? Que en el caso de nosotros o de los renacidos, tenemos Espíritu Santo, que en el caso nuestro ya el Espíritu Santo se mezcla con el Espíritu de hombre y queda el Espíritu Santo, ¿sí? En vida, o sea, mientras estamos acá. Entonces, la palabra de Dios dice que al morir el hombre, permanece muerto hasta el tiempo de su resurrección. Eso es lo que nosotros hemos estudiado, que el hombre permanece en el Hades, ¿sí? Nadie, absolutamente nadie que haya muerto está vivo, con la excepción del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, esa debe ser, es decir, nuestra base de donde debemos empezar a entender. No nos podemos mover de ahí, a menos que Dios nos muestre otra cosa, pero no nos la ha mostrado. Sabemos que la muerte es el fin de la existencia, pero no es algo que ocurra instantáneamente, sino la muerte es un estado continuo. La palabra Hades, o griego, en el hebreo, Sheol, es el mundo de los muertos, ¿sí? Es un estado continuo de muerte. Entonces, cuando un hombre muere, se va a un estado continuo de muerte. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y allí permanece hasta el tiempo de la resurrección, o como lo vamos a ver más adelante, de la resurrección. Bien, esto está sustentado en lo que nosotros hemos visto de la palabra. En Salmos 6:5 dice, porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Nadie. En Salmos 146:4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. ¿Sí? O sea, ese mismo día perecen sus pensamientos, o sea, no hay. En Eclesiastés, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y ya nosotros hemos leído, no tienen paga, no tienen memoria, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, etcétera, etcétera. Entonces, como debido a que en la muerte no hay conocimiento, no hay conciencia, literalmente se podría decir que el momento de morir de un hombre viene a ser el momento de su resurrección. ¿Por qué? Porque no hay conciencia, no hay tiempo, etcétera, etcétera. Eso debe estar claro. Bien, vienen las consideraciones. De pronto a nosotros algunas cosas se nos olvidan.
Bueno, si el alma ya estuviera en algún sitio, como dice en la parábola, estuviera ya en el seno de Abraham, entonces, ¿qué sentido tendría el juzgamiento? ¿Sí? Si ya en algún lado todos están glorificados o castigados, pues no habría que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero en Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que a cada uno nos dará de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos. Ojo, no estamos hablando de la salvación, no, estamos hablando de que todos vamos a comparecer, ¿sí? En Hechos 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, la palabra muestra que inclusive los que renacieron de la simiente impía, los hijos del diablo, van a ser levantados en su espíritu de hombre para ser juzgados y condenados. Entonces, bueno, para recordar, porque este tema, digamos, ya lo habíamos visto. Entonces, cuando un hombre muere, lo que se va al Seol es el espíritu de hombre, por un lado. En el caso nuestro, que renacimos, el Espíritu Santo vuelve a Dios, pero el espíritu de hombre, nuestro espíritu de hombre, se va al dominio de la tumba. Y además, pegado a ese espíritu de hombre, se va la huella, es decir, el alma, va al Seol. ¿Por qué? Porque nosotros ya estudiamos lo que veíamos en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta palabra vida, recordemos que es la palabra chai, que es un plural, indicando que el aliento de Dios produjo dos vidas, una espiritual y una vida de alma. Lo único terrenal es el cuerpo, mientras que el espíritu y el alma son espirituales, y esas trascienden, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vayamos a dormir, va el espíritu de hombre e impregnada lleva la huella, que es lo que nosotros hicimos acá. Mientras Dios nos resucita, en el caso de los que vayan a resucitar, porque no todos, bueno, y ahí sí, ya después de que Dios nos resucite, que nos dé un cuerpo, pues ya, supongo, no saben, ya el alma no es necesaria, digámoslo así. Bueno, entonces, esto para recordar lo que nosotros creemos. Por lo tanto, esas almas que vio allá Juan debe tener otra connotación, debe haber una razón por la cual Dios dice que son almas, que eso lo vamos a ver la próxima clase. Entonces voy a detenerme, y si hay alguna pregunta, por favor, la idea es que la hagan, porque sé que no es fácil, y más volviendo para que pregunten todo lo que necesiten. ¿Preguntas, inquietudes? ¿O todo claro? Sarita, ayúdame, no me quieren preguntar nada. Yo creo que es un tema complejo. Ajá. Honestamente, es un tema complejo, Sí. y creería que ya cuando en la próxima clase se aclare la otra parte, pues podemos volver a hacer el resumen de esto que estamos viendo, porque sí, es súper importante dejar este punto claro,
para no tener una mala interpretación de esa visión tan importante que son los vencedores. Además porque ellos tienen unas características clarísimas en la escritura, que me imagino que tú vas a tocar ese tema más adelantico. Sí. Digamos, las características puntuales que tienen estos vencedores. Cuando llegues a ese punto, pues ya creo que pues se va a entender mucho más lo que tú quieres decir acá. Entonces creo que pues no voy a recalcar como lo que dijiste, sino más bien dejar que en la próxima clase que ya tú lo retomemos otra vez, y poco a poco se va tejiendo y se va entendiendo lo que se quiere decir. Y ya cuando veamos las características específicas que tienen estos vencedores, pues va a ser maravilloso, porque son personas, no me quiero adelantar a lo que viene, pero tienen unas características especiales y es maravilloso verlo cuando ya veamos todo el cuadro completo de estas personas que de alguna manera también tienen una posición especial dentro de todo el plan de prevención, así como lo tenemos nosotros, ¿cierto? Que ese es otro punto lindo que tocaste hoy, que finalmente nosotros en este tiempo, en esta administración, somos esos vencedores. O sea, nosotros en este momento, digamos que nuestro único requisito en este momento es que nosotros tengamos nuestra creencia firme en el llamamiento de lo alto, que no nos dejemos robar nuestra creencia, porque pues ahí es donde están envueltas las coronas, el premio, digámoslo así. Entonces, eso también nos hace en estos tiempos ser nosotros los vencedores de este tiempo, de esta administración. Además que viéndolo como tú lo exponías, pues en ese tiempo va a ser mucho más complejo. Nosotros, gracias, si vemos la comparación del tiempo que estamos viviendo ahora con el tiempo postrero, pues Dios mío, bendito sea Dios por el momento que estamos viviendo, que no es ni medio comparado con lo que va a suceder al final de los tiempos. Entonces yo creo que es retomarlo como siempre lo hemos hecho, Amparito, la próxima clase para volverlo otra vez en resumen y ya creería que se va a entender mejor. Sarita, listo. Sí, más bien la pregunta era en cuanto a recordar cómo es que nosotros, o sea, la parte del Seol, que a veces a uno se le olvida, cómo es aquello de que va el espíritu del hombre es el que va al Seol y con el espíritu de hombre va el alma, que es lo que uno fue, va impreso ahí. Era esa parte. Gracias, Sarita. Bueno, entonces no hay preguntas.